Dejé una oficina esquinera en Calderon Systems, un lugar que ayudé a escalar hasta convertirlo en un gigante de $1,000 millones porque un hombre me dijo que veía lo que nadie más veía. No un título, no un currículum, sino una visión. Mi visión. Su nombre era Adrian Lockwood. Carismático, perspicaz, el tipo de CEO que podía convertir la convicción en capital. Dijo que no solo respaldaba un producto, me respaldaba a mí. Así fue como terminé en Andare Tech, una firma de ciberseguridad más pequeña y rápida, todavía luchando por ganar relevancia. Pero tenían financiación, ambición y por un tiempo tuvieron mi lealtad. Llevaba el concepto de Sentinel-V en cuadernos y código a medio terminar, desde hacía casi 5 años, un sistema de firewall autorreparador y adaptativo al comportamiento. En Calderón lo llamaron excesivamente especulativo. Adrian lo aprobó en 42 minutos. Esa primera noche en mi oficina vacía, garabateé 2 palabras en la pizarra que aprenda. Puse mi alma en Sentinel Virtuo. Dejé de tomar vacaciones. Mi apartamento se redujo a una cama, una nevera y pilas de comida para llevar. Codifiqué a través de migrañas, a través del silencio. Cada vez que ese sistema funcionaba más limpio, más rápido, más inteligente, sentía algo crecer en mí. Propósito. Durante 16 meses les di todo, y luego, sin previo aviso, me dieron una carpeta. Adrian no me miró a los ojos. Su voz era plana. Tu empleo está siendo rescindido con efecto inmediato. Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Sentinel está a días de ser lanzado. Deslizó la carpeta hacia mí. Toda la propiedad intelectual desarrollada bajo el paraguas de Andare pertenece a Andare. Recibirás una indemnización y un bono de reconocimiento. Un bono de reconocimiento. Así lo llamaron. No grité. No lloré. Me levanté con la columna recta y asentí en silencio. Pero algo dentro de mí se retorció tranquilo, frío y exacto. Pensaron que estaban terminando mi capítulo. Lo que no se dieron cuenta fue que yo ya le había escrito la secuela. Salí de la sede de Andare solo con una caja de cartón, una taza de café frío y una especie de claridad amarga. Los mismos ingenieros a los que había entrenado hacía un año no levantaron la vista de sus pantallas. Nadie habló. Nadie se atrevió. El silencio fue más sonoro que cualquier despedida. Y sin embargo, incluso al pasar por seguridad con mi placa desactivada y dejar el edificio que había consumido casi 2 años de mi vida, no me sentí rota. Me sentí inacabada. Lo que Adrian no sabía, lo que nadie en Andare tuvo la previsión de cuestionar, era que Sentinel-V tenía 2 versiones. La que ellos creyeron poseer era bastante real. Arrancaba, simulaba, respondía. Pero era solo un espejo, una cáscara pulida que yo había permitido que reflejara la estructura más profunda que había construido debajo de la superficie. El verdadero Sentinel-V, aquel en el que había vertido mi obsesión, estaba diseñado con algo extra. Algo que yo llamaba el kernel Blackroot. No era malicioso. No saboteaba ni eliminaba. Eso habría sido demasiado obvio. Demasiado emocional. No, el kernel era más inteligente que eso. Simplemente observaba, registraba, informaba. Y si se activaba por la eliminación de su arquitecto, yo cambiaba. Silenciosamente. Gradualmente. Introducía latencia, cuestionaba comandos, exigía firmas de autorización que nadie más poseía. 3 días después de que me despidieron el equipo de integración de Andare, notó comportamientos extraños. El sistema dudaba durante las simulaciones. Los escaneos empezaron a entrar en bucle. Una pequeña caída de eficiencia aquí, un fallo allá. Asumieron que era un error de regresión. Yo sabía más. Para entonces me había mudado a un tranquilo espacio de coworking en un antiguo edificio textil en el centro. Suelos de concreto, ventanas grandes, buen café. Nadie me conocía allí. Ese era el objetivo. Mientras Andare se apresuraba a diagnosticar un sistema que creían entender, yo ya estaba delineando una hoja de ruta para algo nuevo, más limpio, más afilado y completamente independiente. Pero antes de poder reconstruir, necesitaba influencia. Prueba.
Una forma de mostrar al mundo que Sentinel Pin era mío, no solo en idea, sino en origen. Así que contacté a la única persona que podría tener acceso a los registros internos, Natalie Wu, una ex desarrolladora junior a la que yo había mentorizado. Era brillante pasada por alto y silenciosamente furiosa cuando me despidieron. No habíamos hablado desde mi despido, pero cuando le envié un mensaje, respondió con una sola línea. No te lo merecías. Reunámonos esta noche. Llegué y la encontré esperando con una memoria USB y ojos que ardían con rabia silenciosa. Ya han empezado a presentar Sentinel a los inversores, dijo. Pero esto me entregó la memoria. Esta es tu firma, cada archivo que creaste, cada commit, cada línea de código ligada a tus credenciales. La tomé sin decir palabra. No era venganza lo que buscaba. Todavía no. Era autoría. Y esta vez no me iban a borrar en silencio. La memoria USB estuvo intocada en mi escritorio durante 1 hora antes de abrirla. No tenía prisa. No temblaba. Tenía paciencia porque el tiempo lo era todo ahora. Si algo había aprendido en mis años trabajando detrás de servidores parpadeantes y cortinas corporativas, era esto: nunca interrumpas a tu enemigo cuando cree que está ganando. Los registros que Natalie había sacado no solo eran útiles, eran quirúrgicos. Cada commit de código estaba marcado con fecha y hora, ligado a mi ID interna, rastreado a través de subredes seguras que nadie más utilizaba. Había mis notas incrustadas en los comentarios, bosquejos del bucle de reconocimiento de amenazas, borradores iniciales del firewall ético que se convertiría en el rasgo distintivo de Sentinel, y incrustado en una carpeta de desarrollo, algo que no esperaba una grabación de pantalla. Mostraba mi presentación de un prototipo del módulo de comportamiento espejo en una reunión a puerta cerrada hacía casi 1 año semanas, antes de que Adrian siquiera aprobara el proyecto para su despliegue completo. Eso significaba una cosa. No solo habían tomado mi trabajo, habían archivado silenciosamente mis contribuciones, las habían renombrado bajo el paraguas de un esfuerzo de equipo más amplio y me habían borrado de la narrativa. Era robo intelectual disfrazado de comunicados de prensa pulidos y boletines para todo el equipo. Adrian había convertido el trabajo de mi vida en un tema de conversación para la presentación de la serie B de Andare. No solo había robado código, había robado crédito, visión, identidad, y el mundo lo estaba comprando. Así que dejé de observar desde la barrera. Lancé un nuevo sitio simple, elegante, anónimo al principio, sin colores llamativos, sin marca personal. Solo hechos. Subí los registros, las grabaciones de pantalla y los documentos con marca de tiempo. Lo llamé Construido en Silencio. Era un manifiesto digital tranquilo, un archivo viviente de cada paso que se dio para crear Sentinel 20. El titular tenía 3 palabras, antes de que lo reclamaran. Sin acusaciones, sin nombres, solo prueba. Y en 48 horas el sitio explotó. Tech Twitter lo encontró primero. Luego los foros de ciberseguridad. Luego Reddit. Los hilos se amontonaron diseccionando los registros, comparando las marcas de tiempo internas con las notas de lanzamiento públicas de Andare. La gente empezó a hacer preguntas, ruidosas. ¿Cómo pudo un sistema con tal complejidad unirse en 6 meses si supuestamente el desarrollo comenzó después de que Grace se fue? ¿Por qué desaparecieron tantos commits fundamentales de los registros de cambios públicos? Observé desde la ventana de aquel viejo edificio textil cómo el zumbido se convertía en un murmullo de indignación. Luego en silencio envié un único correo electrónico, no a Adrian, no al departamento legal, sino al inversor institucional más grande de Andare, alguien a quien conocía personalmente de una antigua mesa redonda de innovación de IBM. El asunto era simple: due diligence. El cuerpo del mensaje contenía solo el enlace a Construido en Silencio, sin amenazas, sin comentarios, solo lo suficiente para desviar su mirada. Para el lunes siguiente, el calendario de Adrian estaba siendo reescrito por personas muy por encima de su nivel salarial. Los inversores estaban rodeando exigiendo explicaciones. Un miembro de la junta se hizo público en LinkedIn
refiriéndose vagamente a cuestiones serias sobre la transparencia del desarrollo. Fuentes internas susurraron a los periodistas. Comenzaron a aparecer artículos. Fuentes anónimas. Supuestos denunciantes. Las palabras brecha ética y disputa de propiedad intelectual comenzaron a aparecer en los titulares. Y aún así no dije nada, porque las victorias más satisfactorias no provienen de gritar en una sala de juntas. Provienen de ser innegable. Al 10º día, Natalie me envió un mensaje de nuevo. Han comenzado una auditoría interna, escribió. Adrian está en pánico. Sigue pidiendo los registros de Commit. Respondí con una sola frase. Ya los tenía. Simplemente nunca pensó que necesitaría explicarlos. Porque la traición a menudo viene vestida de trajes y estrategia. Pero la justicia real, llega en silencio, lentamente, con pruebas innegables y la fría inevitabilidad de las consecuencias. Adrian había jugado al juego equivocado, y yo apenas estaba empezando. Adrian pensó que el problema era externo, que podría solucionarse con una declaración, un memo cuidadosamente redactado por relaciones públicas, quizás incluso un ingeniero junior sacrificial, si las cosas se ponían demasiado calientes. Pero lo que él no entendía, lo que la gente como él nunca entiende, es que la verdad no necesita un comunicado de prensa, solo necesita oxígeno. Y en el momento en que las personas adecuadas empezaron a hacer las preguntas equivocadas, su narrativa cuidadosamente construida comenzó a colapsar. El martes por la mañana, los sistemas internos de Andare le bloquearon el acceso al portal de Sentinel-BI. Protocolo estándar durante una auditoría de propiedad intelectual, le dijo alguien. Pero yo sabía la verdad, Silent Sentinel había cumplido su trabajo. Una de las condiciones de activación que yo había incrustado en la lógica central era simple: si mi rastro de autenticación era eliminado por la fuerza del árbol del proyecto, el sistema reclasificaría automáticamente cualquier anulación subsiguiente como hostil, incluso si provenían de cuentas de nivel ejecutivo. Adrian no solo estaba bloqueado, estaba marcado, y Sentinel, fiel a su nombre, había empezado a protegerse. Me enteré no de Natalie, esta vez, sino de una reclutadora. Ella no sabía quién era yo, simplemente quería saber si había oído algo sobre la implosión de Andare desde dentro. Sus palabras, no las mías. Aparentemente varios ingenieros senior se habían marchado en las últimas 72 horas. Uno de ellos, según los rumores, incluso había citado omisión consciente de autoría y liderazgo poco ético en su correo electrónico de renuncia. Y aún así yo no había dicho una palabra públicamente. No necesité hacerlo. Observé desde mi espacio de coworking temporal en Logan Square cómo el tráfico hacia el archivo construido en silencio seguía aumentando. Un pico de análisis provenía del dominio de una importante revista de tecnología de investigación, otro de un organismo de investigación federal conocido por su interés en la ética de la IA. El mensaje se estaba difundiendo, no porque yo exigiera atención, sino porque la hice imposible de ignorar. Esa misma semana recibí una invitación formal para hablar en la Conferencia Global de Ciberseguridad en Bruselas. Sugerencia de tema: Arquitectura de la confianza, construyendo sistemas de IA que se defienden contra la explotación humana. Me reí al verlo. La ironía era quirúrgica. No solo me querían por mi sistema, me querían por la lección en la que me había convertido. Para el jueves, la Junta de Andare se había reunido 2 veces a puerta cerrada. Los equipos legales se apresuraban. El cronograma de la IPO, según se informó, había sido congelado. El mismo producto que esperaban que los catapultara al dominio del mercado se había vuelto radioactivo. Y el hombre en el que confiaron para entregarlo bajo revisión interna. Pero lo mejor, la satisfacción más fría y limpia, llegó en forma de un correo electrónico del propio Adrian. Asunto: solicitud de discusión. Sin disculpa, sin reconocimiento. Solo una sola línea de texto en el cuerpo hablemos. No respondí. No necesité hacerlo, porque para cuando un hombre como Adrian intenta hablar ya no está negociando. Se está ahogando, y yo no estaba allí para sacarlo. La reunión estaba fijada para las 4:00 p.m. de un viernes.
Terreno neutral, una suite ejecutiva en el Marriott del centro. El tipo de lugar diseñado para sentirse lo suficientemente caro como para calmar los ánimos y lo suficientemente genérico como para evitar demandas. Llegué 10 minutos antes, no por ansiedad, sino porque quería elegir el asiento con la luz del sol a mi espalda, que él entrecierre los ojos. Adrian entró 5 minutos tarde solo, sin asistente, sin asesor legal, sin pose. La corbata torcida y por primera vez desde que lo conocía, no había arrogancia en su andar, solo peso. La puerta se cerró detrás de él como la última nota de una marcha fúnebre. Intentó sonreír. Grace. No dije nada. Solo señalé la silla frente a mí. Se sentó lentamente y respiró hondo. El silencio entre nosotros era denso, pero no tenía interés en llenarlo. Quería que él hablara primero, que se retorciera en el espacio que sus propias decisiones habían creado. No estoy aquí para justificar nada, comenzó. Sé que lo que hice estuvo mal. Aún así esperé. Se aclaró la garganta. Calculé mal. Pensé... Hizo una pausa buscando un apoyo que no existía. Pensé que el sistema importaba más que su creador, que podía proteger el proyecto empujándote fuera. Incliné la cabeza. ¿Protegerlo de qué exactamente? Sus ojos bajaron. Del escrutinio. De convertirse en el show de Grace Camden. Ahí estaba. La verdad desnuda y torpe. No el miedo al fracaso, sino el miedo a mi éxito. Me incliné hacia adelante tranquila pero deliberada. No protegiste el sistema, Adrian. Lo comprometiste. Intentaste amputar a su creadora y al hacerlo infectaste todo el cuerpo. Y ahora estás sangrando credibilidad. Se estremeció pero no discutió. Vine hoy por una razón, continué. No para escuchar tus disculpas, no para revivir la traición, sino para dejar esto claro: lo que construiste, tu reputación, me pertenece. Y la única forma de avanzar es según mis términos. Asintió lentamente. Entonces hablemos de términos. No. Metí la mano en mi carpeta y deslicé una hoja impresa. Sin membrete, sin preámbulo, solo condiciones. Esta no es una conversación. Esta es tu última oferta. Escaneó la página. Sus manos temblaron ligeramente en la tercera cláusula. Derechos de autoría completos. Retroactivos. Públicos. No puedo revertir esto con la Junta. Ya lo hiciste, dije. Simplemente no te diste cuenta. Nos sentamos en silencio. El sol se movió detrás de mí, proyectando una sombra desigual en su rostro. Finalmente dejó el papel, exhaló y dijo: ¿Qué quieres de mí, Grace? Me puse de pie. Nada. Ya no. Lo que quiero, dije, es algo que solo yo puedo darme a mí misma. Este papel no se trata de venganza. Se trata de corrección. La historia no se reescribe sola. Los arquitectos lo hacen. No me siguió a la puerta. Simplemente se quedó allí mirando los términos que no eran negociables. Y al salir al pasillo no me sentí reivindicada. Me sentí precisa. Porque hay una diferencia entre destruir a alguien y superarlo con un silencio tan poderoso que se ven obligados a pronunciar tu nombre por completo. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la nueva ala de IA, todo un piso acondicionado, remodelado y renombrado en 3 semanas. Mi nombre estaba grabado en la pared de cristal de la entrada Grace Camden, CTO, División de IA Comportamental. Sin fanfarria, sin ceremonia de inauguración, solo un nombre finalmente colocado donde siempre perteneció. Mi primer acto oficial no fue un anuncio de equipo ni un discurso. Fue una purga. 3 gerentes intermedios que habían estado en silencio en cada reunión mientras mi nombre era borrado, reasignados. El desarrollador que redirigió los registros de acceso sin cuestionar, despedido. No despedí por ir a limpiar la podredumbre. Los sistemas solo evolucionan cuando se corta la descomposición de raíz. No estaba reconstruyendo Virion Labs, la estaba limpiando. Dentro de mi nueva oficina elegante, minimalista, sin un solo centímetro desperdiciado, coloqué solo un objeto personal en la estantería. Una réplica del diagrama de arquitectura escrito a mano que había redactado por primera vez para Aegis Mind hacía 4 años, manchado por el café y la edad. Debajo, con tinta suave, había escrito: construido e instruyó en silencio.
defendido en código. El personal comenzó a cambiar. No porque yo exigiera lealtad, sino porque yo irradiaba claridad. Las reuniones se hicieron más cortas, las revisiones de código más agudas. Las propuestas venían con consideraciones éticas preventivas, no por miedo, sino por respeto. Por una vez, la cultura no se trataba de prisa performativa, se trataba de precisión. Y Aegis Mind prosperó. Sin Leonard sifonando crédito o remodelando su trayectoria, el sistema se expandió. Lo desplegamos en 4 proyectos piloto gubernamentales en 2 continentes. En una simulación de sitio negro de un contratista de defensa, detectó un escenario de brecha adaptativa 3 milisegundos más rápido que cualquier analista humano. No bloqueó, anticipó. Y cuando un cliente de Fortune 100 intentó replicar nuestro código, internamente el cable de seguridad de integridad de Aegis Mind se activó apagando la réplica y enviando un mensaje silencioso pero innegable. Puede copiar el formato. Nunca replicará la mente. La noticia se extendió. No solo sobre el sistema, sino sobre la mujer que lo creó. Los inversores ya no susurraban mi nombre. Programaban llamadas para preguntar cómo me gustaría que se dispusiera mi asiento. Las publicaciones solicitaron entrevistas y rechacé la mayoría. No por arrogancia, sino porque lo que tenía que decir ya estaba codificado en el sistema. Que lo estudiaran si querían respuestas. Lideré con silencio estrategia y algo mucho más potente que la ira presencia. Adrian se convirtió en un fantasma en su propia empresa. Despojado de autoridad de decisión, reasignado a un título de consultor estratégico que ni siquiera venía con una oficina. La Junta no lo destituyó, lo dejó a la deriva. Un exilio poético dentro de las mismas paredes que alguna vez gobernó. A veces lo veía en los pasillos, siempre caminando rápido, siempre con papeles en la mano, siempre intentando parecer ocupado. Nunca hablamos, nunca me miró a los ojos, y eso fue suficiente, sin confrontación, sin regodeo. Porque el mejor tipo de justicia no necesita un mazo, solo necesita un escenario y el espacio para asegurarse de que todos vean quién ya no está en él. Y yo no ascendí, regresé, al asiento que pensaron que podían quitarme, solo que ahora no era prestado, era mío. El día que Aegis Mind fue adoptado formalmente como el estándar de ciberseguridad para el bloque financiero del Atlántico Norte, el horizonte de la ciudad bajo mi oficina se volvió borroso en tonos dorados y azules profundos. No marqué el momento con aplausos. No brindé con champán. Me quedé junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda, y simplemente observé. Observé cómo 1000 mensajes no leídos se acumulaban en mi bandeja de entrada. Observé cómo el indicador global mostraba titulares Aegis Mind detiene, intento de intrusión de $480 millones. El código de Camden llamado Firewall ético de la IA. Observé cómo el nombre de Leonard desaparecía por completo de las menciones públicas, borrado no por la venganza, sino por la obsolescencia. El mundo había avanzado. El sistema había crecido más allá de él. Y eso más que nada era la justicia que yo siempre había querido. En la esquina de mi escritorio descansaba la vieja memoria USB que Rachel una vez me entregó sus bordes de plástico desgastados, su secreto aún vivo. Nunca la usé para obtener ventaja. Nunca la necesité. El poder no proviene de lo que amenazas, proviene de lo que soportas. Rachel todavía trabajaba en la empresa. Tranquila, competente, intocada por la reorganización que se había tragado a otros por completo. Algunos días me traía café, no como asistente, no como subordinada, sino como igual. Y cada vez decía lo mismo al dejarlo todavía tuyo. Y yo asentía porque sí lo era. No hubo un gran discurso, ni una confrontación final, solo un sistema que funcionaba limpio, un equipo que construía sin miedo, una empresa que finalmente conoció el costo de ignorar al arquitecto. Y yo ya no trabajaba para demostrar nada, trabajaba para preservar lo que había construido. No solo el sistema, sino el principio que la autoría importa. Que cuando alguien intenta borrar tu nombre, la respuesta más fuerte no es la rabia, es la resiliencia. Porque la venganza más duradera no es la destrucción, es la permanencia. Y yo me había vuelto imborrable. Lo que esta historia nos enseña no es solo sobre tecnología,
Traición o ambición es sobreautoría, sobre lo que significa crear algo tan profundamente tuyo que cuando otros intentan tomarlo, borrarlo o renombrarlo, no solo están robando código, están intentando sobreescribirte. El camino de Grace Camden no se trató de venganza en el sentido tradicional. No hubo gritos, ni humillación pública, ni un derribo dramático. Solo una arquitecta tranquila que se negó a desaparecer. Su poder no provino del ruido, sino de la preparación, de incrustar la resiliencia tan profundamente en su sistema que cuando llegó la traición, como suele ocurrir, desencadenó no caos, sino claridad. Y esa es la lección. Protege lo que construyes. Guárdalo no con paranoia, sino con previsión. No esperes permiso para reclamar tu trabajo. No pidas crédito, diséñalo en los cimientos, porque algún día alguien puede intentar tomar tu plano y llamarlo suyo. Pero si te has escrito en el ADN mismo de lo que creas, siempre estarás ahí, silenciosa, firme, inquebrantable. Así que pregúntate, ¿qué estás construyendo ahora mismo? ¿Un negocio? ¿Una visión? ¿Una reputación? Y lo que es más importante, ¿qué salvaguardas estás implementando para que nadie más pueda reescribir tu historia? Si esta historia te conmovió, si alguna vez alguna vez te han subestimado, te han pasado por alto o te han dicho que te calles, quiero oír tu voz. Deja un comentario. Comparte este video con alguien que necesite recordar hoy que el poder silencioso es poder. Y lo más importante, suscríbete a este canal, porque aquí contamos historias que hablan por los silenciados, honramos a los constructores y le recordamos al mundo que aquellos a quienes pasan por alto a menudo son quienes están reescribiendo el futuro. Tu autoría importa. Aduéñate de ella. Protégela. Nunca la dejes ir.